Hola mis hermanos, buenos días, feliz domingo, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder volver a estar aquí con ustedes un domingo más. Dios me da la grandísima oportunidad de poder dar el mensaje y yo soy el más contento con todo esto. Yo sé que ustedes se ponen contentos, ¿eh? Eso espero al menos. Pero pues seguimos nosotros de nuestra serie de apologética. Recordemos nosotros que esta serie nos ayuda a entender el verdadero propósito de la escatología, perdón, siempre traigo ese otro tema, de la escatología, porque nosotros en la escatología no buscamos llenar nuestra cabeza de conocimiento, buscamos que nuestro corazón arda, primero para esperar a nuestro Señor, para entender el final de los tiempos, y en segunda para nosotros poder compartir acerca de la salvación. La escatología lo que nos debe de dar es urgencia por compartir el Evangelio y urgencia por vivir una vida en santidad. De ahí para allá todo lo demás, el entender, el conocer, el debatir acerca del final de los tiempos, pues ya es secundario y en muchos casos no es necesario cuando realmente estamos haciendo bien lo demás. El día de hoy es un tema bien interesante porque yo creo que este tema tiene que ser en nuestra vida el motivo por el cual nosotros buscamos la santidad y en el cual nosotros buscamos cada día aferrarnos más a Dios. ¿Sí? Hay una promesa de Dios de que Él va a venir por su iglesia, de que Él va a venir y que Él va a tomar a su iglesia y seremos llevados con Él. Y ese es el tema. El tema de hoy es el arrebatamiento y me da mucho gusto a mí el que somos una iglesia que comparte esto, porque cuando nosotros dejamos de compartir acerca del arrebatamiento, acerca de la venida de nuestro Señor, acerca de todo eso, nos empezamos a conformar a este mundo y nos empezamos empezamos a asimilar este mundo y dejamos de buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Conocer, estar persuadidos, estar convencidos de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es real, que esto no es un cuento, esto no es una imagen de algo más, esto no es una linda historia que nunca va a suceder, este es un evento real en el cual la iglesia va a ser llevada con su Señor en la idea de una novia que viene a ser recogida una novia que viene a ser recogida por su novio para poder casarse. Esa es la idea que nosotros encontramos y que pone Dios acerca de su iglesia. Dios siempre pone la imagen de la iglesia como su esposa y Él como el novio, como el esposo, el que purifica, el que guarda su iglesia. Y nosotros como iglesia somos los que nos purificamos, nos mantenemos en santidad como una novia que su marido, su novio, dice, pues ¿sabes qué? Voy a preparar todo para nuestra boda, voy a trabajar, voy a poner todo en orden, a construir una casa para nosotros. Y la esposa mientras no se dice, pues sí, tú vete para allá, ¿no? No, sino que la esposa se mantiene fiel a su novio que ha prometido regresar por ella y llevarla a la boda. Pues ese es el punto. Nosotros nos tenemos que preparar para nuestro encuentro con el Señor. Y por eso es la importancia del arrebatamiento y gloria a Dios porque somos una iglesia que no deja estos temas como secundarios, porque estos temas nos ayudan a mantenernos en santidad. Vamos a leer un poquito de la guía y ahorita lo vamos profundizando. Al estudiar las escrituras podemos observar que los tiempos dentro del Kairos es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios se mueve por ciclos, mismos que no están sujetos a nuestra manera de medir las horas y los días, sino que se mueven conforme se cumple la perfecta y divina voluntad del Creador. Si existiera una agenda celestial donde cada acontecimiento, situación, fenómeno o cualquier tipo similar estuviera escrito, seguro que el arrebatamiento o rapto de la novia sería uno de los próximos en cumplirse. Todo va indicando que lo que continúa después de todo esto es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir leyendo. A diferencia de nosotros, la iglesia del primer siglo aguardaba con gran esperanza la venida del Señor Jesús. Después de su muerte, su resurrección y su ascensión, cada miembro vivía fundamentado en la bienaventurada esperanza. Y es deseo de Dios que los creyentes de este tiempo vivan con la misma esperanza de que Cristo vendrá por su novia para librarla y salvarle del juicio que vendrá a esta tierra
y a la humanidad por causa del pecado. Entonces, la iglesia, por ejemplo, de donde vamos a basarnos nosotros, vamos para allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para ver uno de los textos que más luz nos dan acerca del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 hasta el 5:11, nos dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es la indicación que se nos da a nosotros. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, vemos nosotros que desde el principio de los tiempos, el tema del arrebatamiento era un tema que la iglesia esperaba en ese momento. Dice Pablo, ahorita lo vamos a ver el texto, pero dice: los que cuando venga el Señor por su iglesia, los que vivimos, no nos vamos a ir antes que los que ya están durmiendo en el Señor, sino que ellos van a resucitar, serán llevados y luego vamos a ser nosotros. Y desde la primera era de la iglesia, desde el tiempo de la primera iglesia cristiana, o sea, los primeros tiempos de la iglesia, ya se esperaba esto. Ya es algo que se ha estado esperando. No es una doctrina que surgió después, no es algo que nació mucho tiempo después y que dijeron: oigan, pues ¿cómo ven? A lo mejor esto quiere decir que Jesús va a venir por su iglesia muchos años después, sino que la iglesia primitiva desde sus comienzos esperaban la venida del Señor, y muchos contaban con que ellos iban a ser llevados en ese rapto, en ese arrebatamiento. Entonces, vemos nosotros que la iglesia seguimos esperándolo, pero no porque el Señor no lo haya cumplido aún, quiere decir que no lo va a hacer. Lo que quiere decir es que aún no se han dado los tiempos, y que Dios mismo ha retrasado su venida, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice Pedro. Entonces vamos a empezar a ver qué es el arrebatamiento. Y este es el acontecimiento más esperado por la iglesia de Cristo, que es que Él viene por todos aquellos que creyeron en Él, viven en Él e inclusive murieron esperando esa promesa. Nos vamos un poquito allá atrás en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, la iglesia ya esperaba esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Apocalipsis 22, ya al final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 17, dice así: y el Espíritu y la esposa, recordemos que la esposa somos nosotros, la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es lo que tiene que estar diciendo la esposa? Lo mismo que dice el Espíritu. Dice, y el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven.
una iglesia conectada con lo que está diciendo el Espíritu. ¿No? Entonces vemos nosotros que estamos llamados para ese momento. Nos tenemos que preparar, tenemos que mantenernos en santidad, tenemos que mantenernos nosotros anhelando ese momento, porque cuando nosotros dejamos de anhelar nuestro encuentro con el Señor, nos empezamos a conformar a este mundo. Y una vez que nosotros nos conformamos a este mundo, nos sentimos a gusto en este mundo, dejamos de buscar de Dios. No sé si te has puesto si has leído un poquito el libro de Josué, hubo dos tribus, Efraín y Manasés, que antes de cruzar el Jordán ellos dijeron, bueno, pero ¿para qué vamos a nosotros esta tierra ya nos gustó, nosotros no queremos ir, era media tribu de Manasés, nosotros no queremos ir a pelear de aquel lado del Jordán por la tierra que Dios nos dio, nosotros nos sentimos a gusto acá. Y entonces Dios da una instrucción y Dios les dice, ¿saben qué? Si ustedes se quieren quedar de aquel lado, allá se van a quedar, pero aún así van a construir ahí ciudades para su familia, para sus esposas, para sus niños, pero ustedes, los hombres de batalla, van a tener que venir y van a tener que pelear para que les ayuden a sus hermanos a conquistar la tierra. Y de todos modos tienen que ir a pelear, pero ellos del otro lado del Jordán, antes de cruzar, antes de ver el Jordán abrirse, ellos ya estaban conformados a gusto en lo que yo estoy. Es que, ¿por qué esperar más? Mira, cuando nosotros, y esto es algo que yo meditaba y Dios me enseñaba, que las personas menos conformistas del mundo, las personas menos conformistas que existen, son los verdaderos cristianos que día a día buscan a Dios y que anhelan estar con su Señor. Son las personas menos conformistas porque entienden que este mundo no les da lo que ellos necesitan. Entienden que este mundo no suple lo que ellos quieren, se sienten insatisfechos en este mundo, por eso están esperando a su Señor, porque saben que allá van a encontrar la satisfacción completa. Eso es no ser un conformista. Pero cuando una persona es conformista, que una persona dice, pues ya aquí estoy a gusto, ¿por qué vamos a ponerlo en términos de este mundo? Pues ¿para qué busco otro trabajo mejor, donde me paguen mejor? Ya aquí estoy a gusto. Pues ¿por qué voy a salir y voy a buscar algo mejor? Oye, pero tu casa llueve y llueve más adentro que afuera. Sí, pero aquí ya nada más llueve 4 meses, 8 meses no, entonces son 4 meses de llover, 4 meses de mojarnos, realmente no pasa nada. Esa es una persona conformista, alguien que no quiere un mejor futuro. Por eso un creyente, alguien que está esperando la venida del Señor, es alguien que de ninguna manera es conformista. Porque entiende que si este mundo en el que estamos, con todos los rollos que tiene, con todos los pleitos que vemos, toda la maldad que vemos, todas las enfermedades, las destrucciones, todos los desastres naturales, todos los desastres no naturales, todas las cosas feas que vemos y decimos, esto es todo lo que hay, eso es conformismo. Pero nosotros entendemos que hay un lugar mejor. Pero hay que prepararse para ese lugar mejor. Dios ha dado esa promesa, el cumplimiento. La venida de nuestro Señor Jesucristo es una promesa dada por Él, que Él dijo que Él vendría por su iglesia, que Él fue a preparar morada para nosotros. Y nada más para terminar, es algo que Él va a ser visible, que va a ser notorio, no es algo oculto. La venida del Señor por su iglesia no es algo ahí que Dios va a hacer escondidas. La Biblia nos habla de cuando, por ejemplo, los ángeles están en Hechos capítulo 1, que se está ascendiendo Jesús a los cielos, y los discípulos que están ahí se quedan ahí viendo, y como, ¿y ahora qué va a pasar? Y los ángeles les dicen, hey, así como lo vieron que se fue, así va a regresar, de una forma visible, porque ahorita lo vamos a ver, Él nos va a recibir en las nubes, y entonces nosotros vamos a vivir permanentemente con Él. Vamos a Apocalipsis 3:10, ahí viene otra
ves nuestro Señor Jesucristo prometiendo el venir por su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Cristo viene por su iglesia para librarnos del juicio, pero viene por su iglesia, por su novia, por aquellos que están preparándose cada día y que día a día anhelan a su Señor. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito acerca del entorno, o por qué nosotros decimos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, por qué creemos nosotros. Bueno, la Biblia, aunque no da fechas, no tiene un cronograma con fechas y con minutos y con un horario específico, tiene señales. ¿Okay? Por eso decía aquí el texto que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, pero nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, porque el verdadero creyente está atento a las señales. La ciencia va en aumento cada día, hay avances tecnológicos. Curiosamente, estos avances tecnológicos ayudan mucho. Ahorita, por ejemplo, estamos en un avance tecnológico que en su momento pues no entendíamos, o decíamos, ¿por qué la gente pasa tanto tiempo en Facebook, no? Y pues ahora estamos usando este medio, pues, y es un avance tecnológico. Realmente ya no es como era antes, que para hacer una transmisión en vivo había que llevar satélites, cámaras, un montón de cosas. Ahorita cualquier persona con su teléfono puede grabar. Entonces hay avances tecnológicos, pero también estos avances tecnológicos muchas veces causan problemas o muchas veces causan conflictos. No hablo de todos los avances tecnológicos, pero sí vemos nosotros un aumento en la ciencia, sí vemos nosotros un aumento en muchas áreas de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, muchos descubrimientos que se han estado haciendo. Y a final de cuentas, Dios lo que quiere es que Dios está permitiendo que esos conocimientos lleguen hasta cierto punto, pero no va a permitir que esos conocimientos lleguen a más. Porque Dios es Dios. Platicaba con alguien hace no mucho y me decía, no, es que ya la ciencia ya puede crear vida en un laboratorio. Y le digo, a ver, explícame cómo. No, pues que juntan esta materia con esta materia y entonces al unirlas están formando vida. Le digo, eso no es formar vida. O sea, eso simplemente es tomar dos elementos que ya existen y pues que tú dices que les estás dando vida, pero no estás dándoles vida. Dándoles vida, creando vida sería tomaron algo de la nada, tomaron otra cosa de la nada y entonces están formando vida o materia inorgánica la están volviendo orgánica y no se puede. Dices, no, pero es lo que está haciendo la ciencia y la ciencia va a llegar a ello. Hay puntos en los que la ciencia, Dios no va a permitir que la ciencia llegue porque pues Dios es como la Torre de Babel. Dios le permitió al hombre, cuando Dios vio que el hombre iba a construir la altura, dice, vamos a confundir a estos hombres. ¿Sí? Porque el propósito de ellos era hacerse un hombre y que no fueran esparcidos por toda la tierra. Entonces existe la ciencia, va aumentando. Esto no es, vamos a ponerlo así, no es algo bueno y no es algo malo, es. Y nosotros vamos a tomar de la ciencia lo que es bueno y vamos a excluir de la ciencia todo aquello que no es. Lo que sí te puedo decir es que no existe tal pleito entre la ciencia y el creer en Dios, porque ese es un pleito que muchos quieren hacer que ni siquiera es pleito. Grandes científicos, grandes premios Nobel, Isaac Newton, que estableció las leyes de la gravedad, que hizo, por ejemplo, él diseñó el cálculo diferencial. Yo ya lo perdoné, pero bueno, él era un hombre de Dios. De hecho, hablan de que sus escritos acerca de Dios son más que sus divulgaciones científicas. Entonces vemos nosotros que no hay tal división no hay tal pleito entre la ciencia y Dios. Nosotros vamos a tomar de la ciencia lo bueno y cosas que nosotros sepamos que comprometen
fidelidad a Dios o que comprometen nuestra integridad, pues no las vamos a tomar. Entonces la ciencia aumenta. Esto no es en sí como bueno o malo, sino simplemente es. También vemos que se van a levantar muchos falsos profetas. Primera de Juan 2:18, ahí adelantito, donde estábamos en Tesalonicenses. Primera de Juan, si se te dificulta encontrarla, siempre tengo una forma para que la encuentres. Si no puedes encontrar Primera de Juan, está antes de Segunda de Juan. Entonces, así va a ser más fácil que la encuentres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Dónde está el 18? Hijos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Del tema de los falsos profetas, de aquellos que te hablan no lo que tú quieres, no lo que tú necesitas, sino lo que tú quieres escuchar, aunque tú sepas que son mentiras, aunque tú sepas que no va a ser, es lo que le llaman en inglés fan service. O sea, te damos lo que tú quieres ver, te damos lo que tú quieres escuchar. Servicio al fan, ¿okay? al seguidor. Pues ya lo vimos la semana pasada, y está la predicación, está en YouTube, hay un podcast por ahí. Entonces Dios me permitió a mí también dar ese tema. Entonces entendemos nosotros que hay falsos profetas porque hay que verlo así. Entre más intensa se pueda sentir la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya hay como empieza a hacerse algo ya palpable, algo sensible. O sea, yo me imagino lo que sentía Juan el Bautista cuando él decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba consciente, él estaba sensible a lo que estaba sintiendo acerca de que ya estaba Jesús ahí. Cada vez es más intensa, más palpable esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace que también el diablo ponga en acción cada vez más sus trampas, pues para confundir a la mayoría. Pero nosotros no somos de las tinieblas para ser confundidos, nosotros somos de la luz. Y por eso estamos estudiando estos temas, para no ser confundidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya lo vimos la semana pasada, pero nada más así rápido. Checa las señales, checa lo que te están diciendo. Si te lleva a ser similar a Cristo, si te lleva a renunciar a tu carne, y si no, no lo escuches. ¿Okay? ¿Qué más tenemos nosotros? Se viven tiempos peligrosos, esto es a nivel global y sin distinción social. Vamos nada más a ver un poquito así. Bueno, no, vamos a dejarlo así. Es 2 de Timoteo 3, pero se los dejo de tarea. Pero vemos nosotros que precisamente todas estas situaciones, un desastre natural, un terremoto, una inundación, no respeta condición social, no respeta edad. Todo esto de la enfermedad, de la pandemia, no respeta a nadie. Gente puede morir de cualquier edad, de cualquier condición social. Y entonces vemos nosotros que esto ya es una señal acerca del final de los tiempos, ¿sí? Todo esto se van viendo tiempos cada vez más peligrosos, cada vez se va aumentando la maldad en los hombres, cada vez podemos nosotros ver cosas que nos asombran y que nos espantan y que son reales. Pero muchas veces nosotros cometemos errores de decir que culpar al mismo hombre, que siempre es el hombre culpable, eso no le quita su culpa, pero nosotros muchas veces no nos ponemos a estar atentos a la señal y a ver que esto es algo que Dios nos está permitiendo ver para nosotros no caer. Y aún la misma naturaleza, nos lo dice Romanos 8:19, clama por una redención. O sea, la naturaleza fue corrompida por el pecado allá en el jardín del Edén, y hasta esta fecha no se ha recuperado, ni se va a recuperar. Si hacemos esfuerzos, si reciclamos, si cuidamos la naturaleza y todo, pues por la mayordomía que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Pero esta tierra pues está en dolores de parto y clama también por ya ser restaurada, por decir, ya ven Señor, para que ellos mismos encuentren su restauración.
¿Cómo va a ser? Y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo como que nos va consumiendo. ¿Cómo va a ser? ¿Okay? Primero va a recibir a su novia en el aire. Él personalmente descenderá por nosotros, su amada, y nos tomará. Nuestro Señor Jesucristo aún ahí muestra caballerosidad y muestra que Él viene por su esposa, pero no le dice, allá me encuentras, ahí voy a estar allá en el cielo, subes por mí. Sino que Él viene a recibir a su iglesia, Él viene por nosotros, nos recibe en el aire y pues nosotros vamos a encontrarnos con Él. Eso es lo que yo me refiero con que no somos conformistas, anhelamos estar con nuestro Señor. ¿Okay? Con voz de mando, es decir, con autoridad. No es algo sobre lo cual Jesús no tenga autoridad. Él tiene autoridad sobre todo y entonces Él va a demostrar esa autoridad al mandar que vayamos nosotros hacia Él. Y yo escuchaba esta frase que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y simplemente va a decir que suba a mi iglesia. Y el diablo no va a poder hacer nada al respecto. Él no tiene autoridad sobre la iglesia, ni obviamente sobre la palabra del Señor. Entonces Jesús va a decir que suba a mi iglesia. Y vamos a ir y el diablo no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Okay? Cuando hablamos de trompeta, porque se habló de trompeta, nos referimos a las convocaciones que se hacían en la realeza. En cada convocación, que era muy importante, se tocaba una trompeta y ese sonido de todo creyente irá a la convocación de los santos. Entendemos nosotros que, bueno, desde el Antiguo Testamento, y esto es por eso en los ejércitos tienen su clarín para dar órdenes, porque es más fácil de escuchar un clarín, o sea, un sonido de trompeta, que te hace ponerte alerta, te hace mantenerte despierto y decir, caray, ¿qué es lo que está diciendo esa trompeta? No, es orden para que nos levantemos y para que nos vayamos a formar. Entonces, al hablar de sonido de trompeta, también habla de la autoridad de Dios, de una orden, y de Dios diciendo, ha llegado el momento para que mi iglesia se reúna conmigo. Nos habla también de los que ya están en Cristo. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Solo es de imaginar qué impacto tan grande va a tener esto. Pues todos aquellos que murieron creyendo en Él serán levantados. No es nada más para los vivos. Va a ser, y me encanta cómo lo dice Tesalonicenses, los que duermen. ¿Se acuerdan que cuando Lázaro muere por primera vez, porque luego volvió a morir, viene y le dan la noticia, Señor, el que amas está gravemente herido. Y los discípulos, pues va a querer que lo vayamos a ver. Y luego dice, bueno, Lázaro duerme. Y los discípulos dicen, pues entonces ya está descansando, está mejor, ya está el sueño siempre te ayuda a reponerte. No, ustedes no me entienden. El punto está en que Jesús siempre, bueno, en la Biblia siempre cuando un santo muere, no le llama muere, sino habla duerme. ¿Por qué? Porque todos nosotros los que morimos, los que mueren en Cristo y los que pues, en algún momento vamos a morir o seremos llevados con Él, pero en Cristo no es una muerte ya permanente, es simplemente dormir, es ya nuestro cuerpo descansa de este mundo, pero está la promesa de despertar y de ir también con el Señor. Entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y el impacto que va a tener esto. Que esto también es algo que podemos nosotros ver y wow, qué impacto puede generar. Y será tan rápido como un parpadeo. Es algo que Dios va a hacer en un instante, pero es un instante que aunque es un instante, a mí me recuerda cuando de niño me caía en la bicicleta. Porque era un instante. Pero mientras yo iba cayendo, yo ya iba pensando, ¿no? Todo lo que iba a pasar. Híjole, es que mi mamá me dijo que no me viniera para acá, pero yo que me vine, y ahora cómo lo voy a hacer, me voy a raspar, a ver si no se daña la bici. Y todo eso pasaba en un instante.
Entonces Cristo va a venir en un instante, pero ese instante aún va a ser algo que nosotros vamos a tener memorable dentro de nosotros, porque es la experiencia más impactante que nosotros estamos esperando como iglesia. Es realmente lo que nos debe motivar en esta vida a mantenernos en santidad, es esperar a nuestro Señor y ese momento de ver a nuestro Salvador. Va a ser muy rápido, nadie va a poder explicarlo y siempre va a haber alguna explicación que van a dar los que se queden aquí. No, es que sucedió por esto, es que sucedió por aquello. Realmente, ya que se hagan bolas los que se queden aquí, pero nosotros, la iglesia del Señor, vamos a estar con el Señor en los cielos, disfrutando y fuera de todo juicio que Dios traerá sobre la tierra. Vamos a leer la conclusión. ¿Cuántos de los creyentes de hoy asistimos a una iglesia esperando con expectativa la venida de Cristo? La palabra nos habla de señales que sin duda alguna ya estamos viviendo en estos tiempos. No sabemos cuándo el Señor vendrá por su novia. Lo que sí sabemos es que ese día está cada vez más cerca. Quizá vivimos una vida demasiado amoldada al entorno social y podríamos pensar que quizás ese es el llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. Quizás estamos convencidos de que si somos cristianos verdaderos iremos al cielo con Jesús, pero recordemos que hemos sido creados para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano. Quizás ya estamos convencidos de que Cristo viene por su iglesia, pero eso no es realmente la cuestión. La cuestión aquí es, ¿estamos preparados para recibirlo? Cristo va a venir. ¿Le gusta al diablo o no le gusta al diablo? Lo entendamos o no entendamos cómo va a ser, Cristo va a venir. Ese no es realmente el asunto. Las señales ahí están. El punto es, ¿estoy yo ya listo en este momento para cuando eso suceda? A mí me impactaba mucho un pastor ya un poquito grande de edad, que estimo mucho. Él es de otra ciudad, Morelos, y se venía luego a quedar con nosotros en la casa cuando venía aquí a su iglesia. Y él siempre, antes de irse a dormir a su cuarto, cuando vivía en la casa, yo también en la casa de mis papás, cuando era soltero, él decía, vamos a orar. Y él siempre su oración era, Señor, y si esta noche vienes por nosotros, y esta noche tú vienes, que nosotros vayamos contigo. Y si esta noche tú nos llamas a tu presencia, que despertemos allá contigo. Y eso es algo que, perdón mis hermanos, pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces nos dormimos con la tele prendida para que me haga ruido y se nos olvida la expectativa de que esa noche puede ser la gran noche. Por lo cual la iglesia tiene que permanecer siempre firme y buscando la santidad de Dios. Amén. Pues este es el tema, mis hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto y pues vamos a seguir adelante, mis hermanos. Pues me despido, Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo, mis hermanos.